Bueno chicos, ¿cómo les va? Esta es la clase correspondiente a la primera parte de bacilos gram negativos. Bueno, los bacilos gram negativos son un grupo muy importante de bacterias que generan patología humana y también es un grupo muy grande de bacterias porque hay distintos tipos de bacilos gram negativos. Yo para disertarlos en estas clases los voy a dividir en 4 grupos. El primer grupo está constituido por los bacilos gram negativos, fermentadores de glucosa, que también se conocen como enterobacterias. Por otro lado vamos a tener a los no fermentadores de glucosa, que a mí me gusta llamarlos pseudomonas y sus amigos, porque la bacteria más importante de ese grupo son las bacterias del género Pseudomonas, principalmente Pseudomonas aeruginosas. Después vamos a tener un tercer grupo que son los bacilos gram negativos curvos. Y por último, un grupo dentro del cual vamos a encontrar a los bacilos gram negativos fastidiosos o nutritivamente exigentes. Para comenzar, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las enterobacterias. Las enterobacterias, entonces, bueno, las enterobacterias son una familia muy grande de bacilos gram negativos, tienen mucha importancia clínica porque eh, algunas forman parte de la microbiota habitual, otras son puramente patógenas y otras forman parte de la microbiota habitual y cuando salen de esa microbiota habitual pueden producir patología. Eso es lo más importante que tienen que saber dentro de las enterobacterias, o sea, las podemos dividir entre las que son puramente patógenas y las que son parte de nuestra microbiota habitual, pero que también cuando salen de la misma pueden generar patología. Por ejemplo, dentro de las que son patógenas exclusivas vamos a tener a Salmonella, Shigella, Yersinia y algunas Escherichia coli. Por otro lado, hay algunas que forman parte de la microbiota habitual, algunas Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis, que son bacterias que, insisto, forman parte de la microbiota habitual, pero cuando salen de ella pueden generar patología. ¿Por qué incluí a Escherichia coli dentro de ambos grupos? O sea, tanto de las que son puramente patógenas como de las que son también parte de la microbiota habitual. Bueno, porque hay algunas Escherichia coli que siempre son patógenas, que son 5 serotipos particulares de Escherichia coli, que ahora los vamos a mencionar. Pero hay otras Escherichia coli que forman parte de nuestra microbiota habitual, principalmente a nivel del tubo digestivo y de la vía urinaria. Bueno, con respecto a las características microbiológicas de los bacilos gram negativos, de las enterobacterias, perdón, obviamente son bacilos gram negativos, van a tener un antígeno en común que se conoce como antígeno común enterobacteriano, que les otorga patogenicidad y que va a ser un mecanismo de patogenicidad para estas bacterias. Algunas van a ser inmóviles, otras móviles. No van a formar esporas, o sea, no son microorganismos esporulados. Si ustedes vieron el video de la clase anterior que hablábamos de algunos bacilos gram positivos esporulados, como Bacillus cereus, Bacillus anthracis, en este caso estas bacterias no van a producir esporas. Con respecto a su metabolismo, son anaerobios facultativos. Esto significa que pueden vivir en medios con oxígeno y pueden vivir en medios sin oxígeno, o sea que pueden obtener su energía tanto de el metabolismo oxidativo, o sea, a partir de la cadena respiratoria, como a partir del metabolismo anaerobio, es decir, de la fermentación de glucosa o de algún glúcido. En este caso, particularmente de la glucosa. Esa es una característica fundamental de las enterobacterias, porque hay otros bacilos gram negativos que también pueden fermentar glúcidos, pero no glucosa. Entonces, ustedes dirán, bueno, al médico, ¿para qué le interesa eso? Bueno, para nada. A nosotros como médicos no nos interesa para nada, pero para el microbiólogo es algo muy importante, porque a la hora de identificar, o sea, si yo tengo en un gram un bacilo gram negativo, tengo que aplicar sobre esa bacteria determinadas pruebas metabólicas que a mí me van a llevar a decir, bueno, esta bacteria puede ser una enterobacteria o no. Si fermenta glucosa, a mí me está hablando de que es una enterobacteria. Y si no la fermenta,
me está diciendo que es otro tipo de bacilo gram negativo. Bueno, hay algunas enterobacterias que sí son capsuladas, principalmente Klebsiella. Una característica muy importante, un factor de virulencia muy importante de estas bacterias es el lipopolisacárido. Recuerden que el lipopolisacárido es un constituyente de la membrana externa, ¿sí? De la membrana externa de la pared celular de los gram negativos, que está constituido por 3 componentes, que lo tienen acá y lo tienen también en la primera clase. Y lo más importante que ustedes deben recordar con respecto a este lipopolisacárido es que es un factor de virulencia muy importante que se asocia al shock, es decir, las bacterias gram negativas son más patógenas generalmente que las positivas, porque además de producir necrosis, de generar una infección muy importante en un determinado sitio, existe gran posibilidad, cuando hay infecciones por estas bacterias, de que las mismas pasen hacia la circulación y liberen este lipopolisacárido que tiene una actividad muy importante como toxina, ¿sí? Y que genera una afección muy importante de la, de la permeabilidad vascular, ¿sí? Favoreciendo el pasaje de líquidos desde el compartimento vascular hacia el intersticio, generando una respuesta inflamatoria sistémica muy importante, que hace perder el componente líquido del componente intravascular, de manera tal que la persona se termina chocando, es decir, entra en una falla multiorgánica por déficit de circulación. Ese es el concepto de shock. Bueno, ahí tienen como para recordar lo que vimos en la primera clase, esto era lo que yo les decía. Acuérdense que las bacterias gram negativas son como un sándwich, es pan, queso, pan. En cambio las gram positivas, ¿sí? Son solamente pan y queso, es decir, las gram negativas van a tener una membrana plasmática, que está constituida por una bicapa fosfolipídica igual que la nuestra, van a estar constituidas, ya hablando de la pared celular, su pared celular va a estar constituida por peptidoglicano, ¿sí? Y además va a tener una membrana externa. Esta membrana externa, las gram positivas la carecen de ella. En esa membrana externa se encuentra el lipopolisacárido. Este elemento es muy tóxico, es un factor de virulencia muy importante para las bacterias gram negativas, particularmente las enterobacterias. Bueno, entonces con respecto a los factores de virulencia de estas bacterias, vamos a tener las toxinas, ¿sí? Vamos a tener también la cápsula, que algunas las poseen, como les decía recién, Klebsiella, por ejemplo, tiene cápsula. Van a tener la posibilidad de hacer variación antigénica. Esta variación antigénica hace referencia a que, creo que en la primera clase o en la segunda yo se los expliqué, variar un antígeno significa burlar la respuesta inmune para la bacteria o para el virus, ¿sí? ¿Por qué? Porque la respuesta inmune se comanda contra una determinada proteína o contra determinadas proteínas de la bacteria. Si la bacteria es lo suficientemente inteligente como para cambiar esas proteínas que representan un blanco para la respuesta inmune no puede actuar sobre las nuevas proteínas, actúa sobre las proteínas para las cuales se activó. Si la bacteria cambia esas proteínas, burla a la respuesta inmune. Era como el ejemplo que yo les puse, creo que en la primera clase o en la segunda. Yo les dije, si yo estoy en un salón y hay 20 alumnos, y de esos 20 alumnos, 12 utilizan lentes, y yo soy una bacteria que va dirigida pura y exclusivamente contra las personas que tienen lentes, voy a poder destruir a esas 12 personas. Ahora, si esas personas empiezan a utilizar lentes de contacto, yo ya no voy a poder reconocer más a esas personas, porque estoy diseñado para atacar personas con lentes. Entonces, más o menos así se maneja la respuesta inmunológica, ¿sí? Siempre hay un antígeno que estimula la respuesta inmunológica. Bueno, comenzando con las enterobacterias enteropatógenas. Bueno, vamos a tener, como les decía, algunas Escherichia coli son enteropatógenas per se, o sea que siempre van a ser patógenas, y otras forman parte de la microbiota habitual.
Vamos a empezar por las intestinales, que son las más importantes. Las Escherichia coli intestinales son estos 5 famosos grupos que los van a tener que conocer bien, que se llaman Escherichia coli: enteropatógena, enteroinvasiva, enterotoxigénica, enteroagregativa y enterohemorrágica. Esas 5 todas generan diarrea. Por eso se llaman Escherichia coli intestinales, porque son justamente enteropatógenas y van a generar lesión ahí, en intestino grueso, en intestino delgado. Ahora vamos a ver bien en qué parte del intestino actúa cada una. Con respecto a las extraintestinales, son algunas Escherichia coli que forman parte de la microbiota habitual, por ejemplo, en vía urinaria, ¿sí? O Escherichia coli que salen de la microbiota habitual de intestino, o sea, de su localización en intestino hacia la vía urinaria, generando infecciones urinarias. Tienen que saber que Escherichia coli es la primera causa de infección urinaria, tanto en hombres como en mujeres, pero que las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres. Y esto tiene que ver, esto lo van a ver mejor en la UP número 10, en la última, esto tiene que ver ya de entrada con algunos factores anatómicos que están presentes en las mujeres, tales como la uretra corta, es decir, la uretra de la mujer mide 3, 4, 5 centímetros, la uretra del hombre mide 18 centímetros, es decir, la distancia que existe entre la vejiga del hombre y el exterior y la vejiga de la mujer y el exterior no es la misma. En la mujer esa distancia es menor. Entonces, la distancia que deben recorrer estas Escherichia coli para alcanzar la vejiga y producir una cistitis, inflamación de la vejiga, es menor en la mujer. Otro de los factores que también ayuda es el hábito retencionista, que es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Cuando la mujer retiene, o cuando una persona retiene orina, ¿sí? Esa retención urinaria y esa estasis, es decir, la quiescencia de la orina dentro de la vejiga, actúa como un caldo de cultivo para bacterias. Porque básicamente las bacterias en esa vejiga van a encontrar calor, van a encontrar nutrientes, van a encontrar un sitio quieto, están perfectas para crecer ahí. Entonces, siempre el hábito retencionista favorece las infecciones urinarias. Meningitis neonatal, ¿por qué es una causa importante de meningitis neonatal, de bacteriemia y de sepsis en los neonatos también? La Escherichia coli. Bueno, es una causa muy importante y ese es el objetivo o el motivo, mejor dicho, por el cual es muy importante hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento inmediato de las infecciones urinarias en las mujeres embarazadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa Escherichia coli, si está presente en el tracto urinario, en la vejiga o en la uretra de la mujer, fácilmente puede alcanzar el canal de parto. Y el feto, básicamente, contagiarse, adquirir esa Escherichia coli durante su pasaje por el mismo. De manera tal que las medidas de higiene en las embarazadas y los tratamientos de las infecciones, tanto genitales como urinarias, que puedan acontecer, es fundamental, porque Escherichia coli es uno de los principales agentes causales de infecciones neonatales. Con respecto a la infección urinaria, esto solamente a modo de comentario, porque no es lo más importante en este momento, pero bueno, lo puse porque no sé si no sé si vamos a tener la oportunidad de volver a verlo durante el cursado de injuria, pero bueno, básicamente las infecciones urinarias, la forma de diagnosticarlas, ¿sí? O sea, primero, ¿cómo va a cursar una infección urinaria? Va a cursar con síntomas urinarios que se dividen en altos o bajos, dependiendo de si la persona tiene una infección a nivel del riñón, que se conoce como pielonefritis, o a nivel de la vía urinaria baja, es decir, uretra y vejiga, ¿sí? Más que nada vejiga, cistitis. Las cistitis son más frecuentes que la pielonefritis, y las cistitis van a cursar con lo que se conocen como síntomas irritativos, ¿sí? De todo el tracto genital, urinario inferior, que tienen que ver con la polaquiuria, la disuria, el tenesmo vesical, ¿sí? Eh, Esos síntomas son muy característicos de la infección urinaria baja, que generalmente no va a cursar con fiebre. Mientras que la infección urinaria alta va a cursar con fiebre, va a cursar con mucho malestar general, ¿sí? Y con puño percusión positiva. Esa maniobra semiológica la deben conocer, consiste básicamente en percutir con la mano en forma de puño a nivel de la fosa lumbar derecha e izquierda del paciente. Un paciente que tiene un riñón inflamado salta de dolor cuando uno le hace la puño percusión.
Básicamente, ¿con qué vamos a diagnosticar desde el laboratorio microbiológico una infección urinaria? Con lo que se conoce como urocultivo, que, como su nombre le indica, no es ni más ni menos que el cultivo de la orina. La orina debe estar bien tomada, ¿sí?, antes de hacer un urocultivo. Y estas son las recomendaciones que les vamos a hacer a los pacientes antes de tomar la muestra. Que se higienicen, que utilicen un frasco estéril como este que está acá, que la muestra debe estar formada por el segundo chorro, es decir, el chorro medio, no el segundo chorro. La segunda parte del chorro sería, ¿sí? Es decir, la primera parte del chorro hay que descartarla, porque en esa parte del chorro de orina se arrastran bacterias de la microbiota habitual de la uretra, que no me interesa estudiar, o sea, me interesa estudiar lo que está en vejiga, ¿sí? Entonces, lo ideal es que la persona tenga más de 6 horas de retención, con 4 nos conformamos generalmente, remitir lo más rápido posible al laboratorio o, si no es posible, conservarla en heladera la muestra. Básicamente, esa muestra se lleva al laboratorio de microbiología y el procesamiento consiste en gram cultivo, identificación y prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Y también lo que se hace es un recuento de las colonias. Es decir, a mí el microbiólogo me va a informar cuántas colonias se han encontrado en esa muestra de orina. Si la cantidad de colonias es mayor a 10 a la 5, o sea, mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias, estoy frente a una orina que hay que jerarquizar. Y si esto además se suma a síntomas del paciente, estoy frente a una infección urinaria. Si el paciente tiene más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, pero no tiene síntomas, estoy frente a una bacteriuria asintomática. Es un concepto que ya deberían ir conociendo y desde ya les adelanto que las bacteriurias asintomáticas se tratan solamente en las embarazadas. ¿Sí? Volviendo a lo que les decía recién, es muy importante en una embarazada mantener su tracto genital inferior y su tracto urinario libre de bacterias. Por eso las bacteriurias asintomáticas, que en una mujer no embarazada yo no voy a indicar tratamiento, en una embarazada sí. Bueno, esto es parte de lo más importante que vamos a tener de la clase de hoy, que es básicamente la clasificación de las Escherichia coli enteropatógenas. Primero vamos a tener las 3 primeras, fíjense que actúan sobre intestino delgado. Esto es lo que quiero que se les grabe. Las 3 primeras actúan en intestino delgado, que son la enterotoxigénica, la enteropatógena y la enteroagregativa. Fíjense que todas actúan sobre intestino delgado. La Escherichia coli enterotoxigénica es la primera causa de diarrea del viajero, ¿sí? Como todas van a actuar sobre intestino delgado y ninguna en su fisiopatogenia va a tener la producción de la generación de una invasión del epitelio y la penetración del epitelio, ninguna va a generar disentería. Todas van a generar una diarrea acuosa, una diarrea no sanguinolenta, ¿sí? Fíjense que yo se lo subrayé. Diarrea acuosa no sanguinolenta, diarrea acuosa. ¿Por qué actúa la enterotoxigénica? Por una toxina. ¿Por qué actúa la enteropatógena? Por alteración de la estructura normal de las microvellosidades. ¿Por qué actúa la enteroagregativa? Por adherencia agregativa. Ninguna actúa invadiendo la mucosa del intestino. Ninguna penetra. Es decir, que no van a generar una diarrea invasiva. Por otro lado, vamos a tener las enterohemorrágicas y la enteroinvasiva, que obviamente estas van a actuar en el intestino grueso y van a generar diarrea sanguinolenta, ambas, o sea, disentería, diarrea sanguinolenta con moco, pus, sangre, tenesmo, rectal, afectación importante del estado general, el paciente va a tener fiebre, va a tener mucha astenia, ¿sí? En cuanto a la patogenia, en ambas vamos a poder observar que ambas generan destrucción de la microvellosidad y o invasión, ¿sí? Además, la enterohemorrágica va a producir una toxina que se llama toxina Shiga, que está relacionada con el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? La Escherichia coli enterohemorrágica, hay una cepa particular que se llama O157H7, va a producir una toxina que se llama toxina Shiga, y esa toxina Shiga lo que va a generar básicamente es una microcapilaropatía generalizada, es decir, va a generar daño en los capilares, ¿sí? Un daño microvascular generalizado. La pared vascular, ¿sí? A nivel de los capilares de todo el organismo, pero principalmente a nivel de riñón y del sistema nervioso, va a ser una pared vascular rota, una pared vascular enferma. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos
rota una pared vascular. Ustedes lo ven en la UP4. Se activa la cascada de coagulación. Si se activa la cascada de coagulación, ¿qué voy a consumir? Voy a consumir plaquetas, ¿sí? Para formar trombos, ¿sí? Esos trombos se van a adherir a las paredes, ¿sí? Se van a adherir a las paredes de esos capilares. Cuando los eritrocitos que vemos acá en esta imagen pasan por esos vasos que tienen una pared trombótica, una pared lesionada, ¿sí? ¿Qué pasa con esos eritrocitos? Se rompen, ¿sí? Entonces el paciente va a tener anemia hemolítica. Y por otro lado, la insuficiencia renal aguda del síndrome urémico hemolítico se debe justamente a que, como les decía, los capilares más frecuentemente afectados son los capilares del riñón. Por eso decimos que el síndrome urémico hemolítico es un cuadro clínico caracterizado por la aparición súbita de anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda que se da en niños menores de 5 años y que en nuestro país es la principal causa de insuficiencia renal en niños. Se asocia principalmente al consumo de carne picada, ¿sí? O sea, la carne con la que se hacen las hamburguesas, ¿sí? Mal cocida. Particularmente por el hecho de que la carne picada es más difícil de cocer bien, ¿sí? Porque en vez de tener, si yo tengo un bife, el bife tiene 2 superficies, ¿sí? Si yo tengo una carne picada, esa carne picada tiene 1.000.000 de superficies, ¿sí? Entonces es más difícil cocinarlas bien. Bien. Bueno, acá no sé qué pasó, que se me quedó medio cortado el cuadro. Ahí está. Bueno, básicamente esto era lo que les quería mostrar de acá, que también lo tienen en el apunte, igual a ese cuadrito, cuáles son los criterios del síndrome urémico múltiple. Bueno, esto es más o menos lo que les acabo de explicar. Fíjense que es muy importante tener en cuenta que la anemia que se produce acá es una anemia microangiopática. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que estoy consumiendo los glóbulos rojos ni rompiendo los glóbulos rojos en el hígado. Los glóbulos rojos se rompen cuando pasan por los vasos trombóticos. La trombocitopenia del síndrome urémico hemolítico, ¿a qué se debe? Es una trombocitopenia por consumo, porque tengo ruptura de capilares producida por la toxina Shiga en distintas partes de la circulación. Entonces hay una activación excesiva de la cascada de coagulación con un consumo de plaquetas que es muy importante. Entonces el paciente empieza a bajar las plaquetas. La anemia es muy característica, el paciente se ve pálido, ¿sí? Y bueno, la insuficiencia renal es muy característica también. Bueno, fíjense que acá les puse el diagnóstico microbiológico del síndrome urémico hemolítico, que puede ser cultivar la materia fecal del paciente y hallar en ese coprocultivo lo que se conoce como Escherichia coli enterhemorrágica, detectar la verotoxina libre en las heces o detectar anticuerpos anti-verotoxina. Pero lo más importante en el síndrome urémico hemolítico es el diagnóstico clínico. Bueno, después tenemos otra bacteria, que son las salmonelas. ¿Sí? Las salmonelas son también enterobacterias de bastante interés clínico. La más importante es Salmonella enteritidis, y el principal reservorio de las salmonelas son las aves. O sea, eso es lo que a mí me interesa que ustedes retengan. La salmonela se asocia, o sea, la salmonelosis se asocia mucho a la mayonesa casera, se asocia mucho al consumo de huevos crudos, del huevo mal cocido, ¿sí? A comidas que son hechas en base de pollo, o sea, comidas que derivan del pollo, porque las aves son el principal reservorio de las salmonelas. A pesar de eso, pueden colonizar a casi todos los animales. Básicamente va a tener distintos mecanismos de patogenia, pero fíjense que al llegar al intestino delgado, Salmonella se adhiere a la mucosa e invade a las células, o sea, vamos a colocarla del lado de las diarreas invasivas. Sin embargo, por lo general lo que se describe en la diarrea producida por la salmonela es una diarrea acuosa. Náuseas, vómitos, diarrea acuosa, fiebre, dolor abdominal, mialgias y cefaleas. O sea, es un cuadro sistémico, pero por lo visto no habría sangrado, ni moco, ni pus, ni sangre a nivel de la materia fecal. Bueno, fíjense que como habíamos dicho recién, que la salmonela invade a las células, ¿sí?, del intestino,
es factible que una bacteria que invada a las células del intestino genere bacteriemia. Acuérdense que la bacteriemia es el pasaje de una bacteria a la circulación. Después, bueno, hay otro tipo de salmonela, otra especie que se llama Salmonella typhi, que no es muy importante, o sea, ustedes deben conocer la Salmonella enteritidis, que es la que nos genera las diarreas, y esa es la más frecuente, es la que más se encuentra en nuestro medio. La Salmonella typhi es el agente causal de la fiebre tifoidea, ¿sí? Básicamente es un cuadro sistémico, es un cuadro que también cursa con diarrea, pero es un cuadro con una afectación sistémica mucho más importante, de una duración un poco mayor, y que altera la vida del paciente un poco más porque lo deja de cama, porque altera su vida diaria, porque no puede salir de la casa, de la cefalea, el malestar general que tiene, del estado de postración que tienen, y la fiebre realmente muy alta. Además, Salmonella typhi es una bacteria que va a colonizar, se va a acantonar a nivel de la vesícula biliar y puede seguirse eliminando desde allí a través del tubo digestivo de la persona, esta persona eliminarla a través de las heces y perpetuar el ciclo de contagio. Bueno, después hay otra bacteria, enterobacteria, otro género que se conoce como Shigella. ¿Sí? La Shigella, la más importante es Shigella dysenteriae. Fíjense que en este caso, a diferencia de las salmonelas que son zoonosis, porque es una enfermedad transmitida desde los animales, las shigellas, el único reservorio que tienen es el reservorio humano, ¿sí? La shigelosis va a afectar principalmente a los niños, ¿sí? La transmisión es fecal-oral. Acuérdense que todo lo que sea fecal-oral, hay dos grandes grupos de riesgo. Uno son los niños, porque los niños están en el piso, se tocan la boca, se meten juguetes a la boca, meten elementos a la boca, elementos que contactaron con el piso y demás. Y otro grupo de riesgo serían las personas que tienen relaciones sexuales oronales, ¿sí? Porque una relación sexual oronal obviamente también favorece la transmisión de bacterias y de otros microorganismos, cuya vía de contagio sea fecal-oral, por supuesto, ¿no? Bueno, como veníamos diciendo, Shigella también es otra de las bacterias que va a generar invasión de la mucosa, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos de invasión, hablamos de una potencial bacteriemia, ¿sí? O sea, es una infección grave la producida por Shigella, la producida por Salmonella, la producida por Yersinia, que es la próxima que vamos a ver. Bueno, en este caso, las shigellosis sí van a cursar con disentería, ¿sí? Es decir, diarrea con sangre, pus y moco, ¿sí? Consecuencia de la invasión y necrosis a nivel del epitelio del colon. Bueno, el diagnóstico microbiológico para las enterobacterias es en general el mismo. Se hace a partir de lo que se conoce como coprocultivo, así como urocultivo es el cultivo de la orina, el coprocultivo es el cultivo de la materia fecal, ¿sí? Entonces la muestra se lleva al laboratorio, ¿sí? Y lo que se puede hacer es una observación en fresco, o sea, mirar la muestra directamente, hacer una tinción de Gram, que a veces nos permite ver bacterias, que generalmente las bacterias que va a mostrar van a ser las de la microbiota habitual, porque fíjense que en la materia fecal hay muchísimas bacterias, no solamente las patógenas, hay muchísimas. Entonces es un poco complicado hallar las verdaderamente patógenas entre todas las demás bacterias. Y el cultivo, ¿sí? Porque el cultivo se hace básicamente en medios especiales que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de las bacterias que son comensales, o sea, de las que forman parte de la microbiota habitual, y lograr el crecimiento exclusivo de las patógenas. Entonces están buenísimos estos medios que se utilizan para hacer crecer a las enterobacterias. Pero bueno, ahí los tienen, pero esto no les interesa. En realidad a ningún médico le interesa. A este Power lo habíamos hecho para presentar en la cátedra, digamos, y por ahí en la cátedra sí nos piden más cuestiones microbiológicas. De laboratorio, me refiero, de mesada. Pero bueno, el género Yersinia es el siguiente del cual vamos a charlar, también es un tipo de enterobacterias, enteropatógenas, con capacidad de invadir la mucosa colónica y de generar disentería. Hay
también distintas especies, las más importantes son estas dos, Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis. Yersinia pestis es el agente causal de la peste negra, que es una enfermedad inexistente en nuestro medio, por lo cual no le vamos a dar mucha importancia, pero Yersinia enterocolitis enterocolítica, y pseudotuberculosis sí son bacterias que van a generar infección en nuestro medio y son agentes causales de diarrea, porque ambas tienen la capacidad de invadir la mucosa, ¿sí? Y de alcanzar, bueno, primero de generar necrosis local, de alcanzar la sangre, generar una bacteriemia, y también de alcanzar la linfa. Al alcanzar la linfa pueden alcanzar también lo que son los ganglios linfáticos que se encuentran a nivel retroperitoneal, generando una adenitis mesentérica. Y esa adenitis mesentérica, esa inflamación importante, supurativa de los ganglios linfáticos que se encuentran a ese nivel, es muy dolorosa, cursa con fiebre, cursa con mucho dolor de inicio súbito, y se da en niños. Entonces, tengo que plantear un diagnóstico diferencial con apendicitis, ¿sí? Es interesante tener en cuenta eso. Bueno, esto es más o menos lo que acabo de decir. Ambas tienen la capacidad de invadir, ¿sí?, la mucosa, generar necrosis a nivel local y alcanzar la sangre, alcanzar la linfa. El diagnóstico se hace exactamente de la misma forma para la cual venimos mencionando para las enterobacterias en general, es decir, a partir de un coprocultivo. Por último, vamos a tener a las enterobacterias oportunistas. Las enterobacterias oportunistas, recordemos el concepto de oportunismo. Una bacteria oportunista es una bacteria ventajera, es una bacteria que ve la puerta abierta y entra, ve la puerta abierta y se mete. Generalmente no está generando mal, generalmente forma parte de la microbiota habitual, ¿sí? Pero cuando esta bacteria sale de ese sitio donde está formando parte de la microbiota habitual, puede generar patología. Actualmente estas enterobacterias oportunistas generan un desafío importante para la práctica médica. Principalmente, bueno, primero, dentro de este grupo de las enterobacterias oportunistas, acá me faltó agregarla, pero hay algunas Escherichia coli que son oportunistas, es decir, insisto, forman parte de la microbiota habitual, pero cuando salen de ella son patógenas. Por otro lado vamos a tener a Klebsiella, ¿sí? Las bacterias del género Klebsiella son bacterias muy importantes actualmente, Klebsiella pneumoniae principalmente, ¿sí? Son bacterias capsuladas, eso les otorga una resistencia muy importante, es un factor de virulencia muy importante, ¿sí? Y actualmente representan un desafío porque son capaces de producir KPC. A estas enzimas las van a conocer, las van a escuchar, las van a oír mencionar mucho porque es lo que se viene, es la resistencia a los antimicrobianos que presentan estas bacterias, es realmente muy importante, gracias a estas enzimas que se llaman KPC, que significa Klebsiella pneumoniae, carbapenemasas. Son factores de virulencia realmente muy importantes porque les otorgan a estas bacterias la capacidad de producir una enzima que les permite destruir, ¿sí?, a beta-lactámicos, que les permite destruir a enzimas que se llaman carbapenemasas, que venían asociadas a los beta-lactámicos para tratar anteriormente a los bacilos gram negativos. Todo esto tiene una historia, obviamente. La resistencia de los bacilos gram negativos fue aumentando con el correr del tiempo y actualmente es realmente muy alta y exige constantemente la generación de nuevos antibióticos, la utilización de antibióticos distintos a los que se venía utilizando porque las bacterias van generando resistencia contra esos antibióticos que se venían usando. Van a ser agentes causales muy importantes de infecciones intrahospitalarias. Recuerden que hay una tríada para las infecciones intrahospitalarias. La tríada de las infecciones intrahospitalarias es Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y sus amigos, o sea, otros bacilos gram negativos no fermentadores, y enterobacterias, principalmente Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Esa es la tríada de las infecciones intrahospitalarias, es decir, la gran mayoría de las infecciones producidas dentro de un hospital van a ser producidas por esos microorganismos. Por otro lado, también otra enterobacteria oportunista son aquellas pertenecientes al género Proteus. Proteus mirabilis es la principal. Es una bacteria que la característica más importante que tiene es que produce infecciones urinarias y que tiene una ureasa.
es decir, una enzima que le va a permitir desdoblar la urea en amonio. Y ese amonio es alcalino, ¿sí? Entonces, ese compuesto alcalino alcaliniza la orina. Entonces, es muy característico en una infección urinaria con un pH alcalino que el agente causal de esa infección sea Proteus. A eso guárdenlo porque parece una tontera, pero realmente lo preguntan en los parciales de injuria, en los parciales de defensa, en los parciales de clínica, en los parciales de urología, en todos lados te preguntan cómo es la infección urinaria producida por Proteus, cómo es la orina producida en el contexto de una infección urinaria por Proteus. ¿Y cuáles son los cálculos renales que se asocian a la infección por Proteus? Los cálculos de estruita, ¿sí? Básicamente porque la estruita es un elemento que se produce a partir de la precipitación de ese amonio. Entonces, la infección por Proteus está altamente implicada. Bueno, y después hay otros, como Citrobacter, Morganella, Serratia, Enterobacter, que son bacterias que también son oportunistas y que generalmente en sujetos inmunocompetentes no van a producir patología. El diagnóstico es exactamente el mismo que para las otras. Así que bueno, estoy como muy cerca ahí. Bueno, esa fue la primera parte de bacilos gram negativos. Yo ahora me pongo a continuar con los siguientes grupos. Esta sería la primera parte de 4. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbanse a mi canal.